no tengan miedo y traten también ustedes de describir ahora, que tenemos un montón de fotitos, traten de describir, no importa que se equivoquen, no importa que esté desordenado, que no sigan el orden que habíamos pautado en un principio, pero por lo menos traten de describir lo que ustedes ven. Así que ahí les presento. Igual yo las voy a ayudar, obvio, pero... Bueno, hay pocos preparados para este TP, así que bueno, tenemos nuestro primer preparado. Si alguien quiere decir qué le parece, qué puede ser, qué es lo que ven. Tiren cualquier cosa, tiren lo que a ustedes se les ocurra. Una recepción total, un órgano. Bien. Un órgano que no podemos saber si es sólido o hueco porque no lo podemos ver acá en la foto. Veamos si hay una más. No, no lo podemos ver, pero ya les anticipo que es hueco. Que tiene su forma medio alterada, pareciera, en la superficie. Sí, muy bien. Con bordes medios irregulares, como Uh-huh. rugosos parecieran. Perfecto. Y el color es como homogéneo, sería. No sé, va más heterogéneo. Sí, es más heterogéneo. ¿Y qué color ves? ¿Qué coloración? Ay, no me acuerdo si era media parda, marrón, no sé. No, parda tendría que ser más marrón caoba casi. Ah, Más tirando a un marrón tirando a rojizo. Este ujú. es como una coloración donde hay áreas que son más blanquecinas, grisáceas. Muy bien. Si tenemos otra foto acá, vemos que no es homogéneo, que hay algunas áreas, algunas que son más blanquecinas, grisáceas, y otras que tienen un aspecto más entre rosado tirando a pardo. Pero sí. ¿Qué les parece que puede ser? Acá no tenemos, hay algo que sobresale, que tendría que salir. No sé si se ve mi mouse. Sí, claro. Bien. Acá hay algo que tendría que salir, estructuras que tendrían que salir. O sea que si ustedes lo vieran en vivo y en directo se darían cuenta de qué órgano es. Pero ya diciéndoles eso más o menos y por la forma, ¿qué órgano podría corresponder? Para mí parece un corazón, pero no tengo idea. Sí, para Muy mí también. bien, perfecto. Sí, es un corazón. Es un corazón y vemos que normalmente tiene que tener esta coloración un poco más, cuando lo vemos en formol igualmente está alterado, pero tendría que tener esta coloración un poco más, como les decía, parda, donde nosotros podamos ver realmente que es músculo, ¿no? Y lo que vemos son muchas áreas blanquecinas que están prácticamente en todo el preparado, que tiene una superficie rugosa, que muy bien dijeron que los bordes no estaban bien definidos. Entonces eso ya nos llama la atención. Otra cosa que tiene este preparado es que está como cortado, ¿ven acá? Está como cortado de una forma particular. En esta parte, o sea, no se puede observar muy bien, pero yo les digo que acá está cortado, que acá también. Esa es una forma particular que tienen los patólogos de cortar el corazón. Cuando ellos están estudiando infarto de miocardio, tienen otra forma de estudiarlo. Directamente ya saben que el paciente probablemente murió de un infarto, entonces lo taquean, directamente hacen taquitos. O lonjas. O lonjas. En este caso, lo que hicieron fue abrirlo así, como ustedes lo ven, como cortado en unas partes, en las otras, que si nosotros lo pudiéramos ver en vivo y en directo, veríamos que es un corte en W, se llama. Ese corte en W trata de estudiar otras patologías que no corresponden con un infarto de miocardio. Entonces, ¿qué patologías podemos conocer que ocurran en la capita que rodea al corazón, que sería el pericardio?
Pericarditis. Una pericarditis. La pericarditis puede ser aguda o puede ser crónica. Nosotros, como estamos en el TP de inflamación aguda, ya sabemos que seguramente vamos a hablar de pericarditis aguda, pero esta pericarditis que estamos viendo en la macro es una pericarditis que ya lleva un poco más de tiempo. Es una pericarditis fibrinosa. O en pan y mantequilla, qué sé yo, no también. En pan y mantequilla. ¿En pan y mantequilla era por la micro o por la macro? Por la macro. Ah, por la macro. Porque tiene eso, como esa estructura así como de pegote, que vos cuando lo intentás separar, empieza como a separarse así como si fuera una manteca. Ah, Está bien. arriba de un pan. ¿Escucharon esa parte? Sí, sí, se escucha. Ah, bien. Bueno, entonces eso. Lo que nosotros vemos como estas áreas blanquecinas se corresponden con la fibrina que se da más que nada en una pericarditis crónica. La idea no sería hoy hablar de pericarditis crónica, pero sí entender que hay procesos inflamatorios agudos que se pueden dar en el pericardio. Estas pueden ser, la idea tampoco es que vayan a leer pericarditis aguda, pero sino entender el proceso de la inflamación aguda. La pericarditis aguda tiene como causas, ¿por qué se puede inflamar el pericardio? Se puede inflamar por distintas causas, pueden ser por tóxicos, generalmente la causa más frecuente son infecciones virales, Traumatismos, también. infarto. Sí, exacto. Y las infecciones, por lo general, todo esto tiene tratamiento, más que nada, como la causa más frecuente son las infecciosas, se puede dar un tratamiento con antiinflamatorios, con colchicina, que es un fármaco también que ayuda bastante. Y bueno, entonces, eso como para hablar un poco de pericarditis aguda. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que ese líquido que se acumula en el pericardio es un exudado o un trasudado? Exudado, Exudado. Bien, ¿y por qué? porque tiene proteínas como la fibrina, además de líquido, Bien, ¿y qué Un más? alto contenido. y Sí. células del sistema inmune, o sea, neutrófilos. Bien, bien, bien. Traten de hacerse un cuadrito entre exudado y trasudado porque es algo que es sumamente preguntable, incluso saber la densidad, cuánta cantidad de proteínas, si predomina algún tipo de proteínas, el hecho de si tiene células o no. Así que si se hacen un cuadrito de comparación les va a servir mucho para el parcial y para el final. Sí, han preguntado la diferencia justamente entre exudado y trasudado. A veces con también cuánta es la densidad del exudado y del trasudado. Bueno, muy bien. Eso sería con este preparado que teníamos. Este, por supuesto, ya es más crónico, ¿no? Ya es un corazón, imagínense que está afectado casi en su totalidad y seguramente ya un paciente que tenía una clínica ya de mucho más tiempo, ¿no? Y seguramente se había hecho constrictivo, por lo cual el corazón no bombeaba bien porque no se podía expandir bien. Uh-huh. Como vemos que la resolución de la inflamación aguda puede continuar su carril por la cicatrización luego, o sea, puede seguir su camino a la inflamación crónica, es una de las posibilidades. Luego de la inflamación crónica tiene como consecuencia la fibrosis y la cicatrización. O incluso la inflamación aguda puede resolverse con cicatrización si el daño es muy extenso. Uh-huh. Entonces, recordar siempre para estudiar para el parcial, siempre recordar cuáles son los caminos que toma la inflamación aguda. ¿Se resuelve? ¿Continúa? Porque eso también nos va a dar la pauta como para seguir hablando de inflamación crónica. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Cele, te quería consultar. ¿Qué parte habías dicho que era la fibrina? Todo lo que está, las áreas que son más blanquecinas. Ah, está bien. Listo. Igual eso no quita que las áreas que están como más rosaditas por debajo tengan justamente el proceso inflamatorio agudo. Ah, sí. Pero este corazón al corte, nosotros cuando lo veíamos internamente, el músculo estaba bien.
no es que había una alteración. Nosotros no tenemos foto ahora de eso, pero el corazón en su interior estaba completamente normal, era músculo normal. Lo único que estaba alterado era esto que estamos describiendo ahora. Bueno, y acá les dejé una microscopía de pericarditis. Esto es una pericarditis aguda, esto no está no lo tenemos en nosotros en la cátedra, pero yo les saqué una foto de un atlas. Y la idea es mostrar que justamente cuando nosotros veamos en la microscopía la inflamación del pericardio, seguramente vamos a tener un corte histológico de corazón, pero nos vamos a tener que ir hacia la parte más externa del preparado, y ahí es donde vamos a encontrar estas áreas que son mucho más rosadas, y esto tiene que ver con el depósito de lo que es el exudado en sí, ¿no? Que es este aumento de proteínas, que las proteínas con la hematoxilina y eosina toman esa coloración eosinófila. Siempre que hablemos, tenemos que hablar con propiedad, viste que a veces decimos, bueno, es rosado, sí, pero en realidad tendría que decir es eosinófilo. Así que empecemos a incorporar esas palabras que son propias de la descripción histológica. Y luego vemos que están todos estos puntitos violetas, que acá no se ven muy bien, que tendríamos que hacerle un poco más de aumento, pero esos puntitos violetas que se ven ahí, si nosotros los vemos, vamos a ver polimorfonucleares. ¿Cómo sé yo que veo polimorfonucleares y no estoy viendo infiltrado linfocítico? ¿Cuál es la diferencia en su forma? Porque es bilobulador. Claro, vamos a ver al polimorfo nuclear, siempre lo vamos a ver como si fuera una especie de coma, y lo vamos a ver así, como decís, bilobulado. O trilobulado, o cuatro, o sea, tiene mucha cantidad de nucleolos. Claro. En cambio, el linfocito, que lo vamos a ver bien mucho más en inflamación crónica, vamos a ver que es el redondito así. Entonces ya con eso no se olvidan. Siempre en los preparados vamos a encontrar inflamación, y nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, esto es una inflamación aguda o crónica. Ya sea que estemos en la unidad de renal, que estemos en las unidades más avanzadas, siempre es algo que nosotros tenemos que describir. Bien, ¿y esto qué les parece que es? Una breve descripción, mucho no tiene para describir, pero por lo menos algo sí. Parece una vesícula, ¿no? Muy bien. Una resección no sé, total parece, pero como está abierta. Total. Sí. Sí, porque cuando se hace la resección de la vesícula biliar, se saca toda la vesícula, no se puede dejar una parte, ni se puede, no se puede, se saca toda la vesícula. Muy bien. Esta es una imagen también sacada del atlas, que lo que tenía como objetivo de poner esta imagen era que estamos viendo una vesícula biliar, pero esto es al corte, esto es interno, esto es lo que vemos adentro. ¿Cómo se ve adentro? Nosotros tenemos que ver a la vesícula normal como si fuera el profe siempre dice, como una mesa de billar. ¿Vieron la mesa de pool? Que es afelpada, que es verde. Nosotros tendríamos que verla así. Esta, si bien es muy parecida a la normal, tiene algunas cositas que no son del todo normales, ¿no? Tiene un pigmento y una coloración amarillenta puntiforme. Esto es por colesterolosis. Vieron que, ¿qué es lo que contiene la vesícula biliar? ¿Cuál es el contenido? La bilis. Exacto. ¿Y cómo está compuesta la bilis? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Emulsionar las grasas. Emulsionar los lípidos. Exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que va a haber una gran cantidad de lípidos, básicamente colesterol, y a veces este colesterol se puede depositar, lo cual se ve en la macroscopía, se ve, pero tampoco es algo patológico
digamos que va a tener un efecto a futuro, ¿no? O sea, es solamente para describir. Entonces, este colesterol se adhiere a la pared de la vesícula biliar y lo podemos observar con este patrón puntiforme amarillento que se corresponde con lo que llamamos colesterolosis. Entonces, siempre que les pregunten cómo tiene que ser adentro, en su superficie interna, la vesícula biliar, tiene que ser de un color verde, verde como mesa de billar, tiene que ser afelpada. O aterciopelada, que se dice también. Aterciopelada, tal cual. En su longitud normal tiene de 10 a 12 centímetros y de espesor es 1 milímetro. Imaginen que 1 milímetro es nada, es como muy, muy finita. Así que eso sería lo normal. Y acá tenemos nuestras macros. Y vieron que toda la descripción que dimos antes, ¿les parece que eso es una mesa de billar? No. Está quemado. Está como, a ver, ¿cómo lo describirían? ¿Cómo está esa superficie? Se ve como negruzco. Uh-huh. Negruzco, también tiene esas áreas puntiformes amarillentas que se corresponden con colesterolosis. Y además, otra cosa que llama la atención es, fíjense la pared. A ver si tengo otra. No, parece que no tengo. Bueno, no importa. Le hice nota. Pero acá sí se ve. Poroso también. Ah, acá también tenemos. Ah, acá está la otra parte, me la voy a abrir. Sí, está como, ¿cómo ven que está esta pared? ¿Creen que tiene 1 milímetro de espesor? No. No tiene 1 milímetro de espesor. Me parece que no tenemos... Seguramente tiene más de 3. ¿Más de 3? Sí, porque Bien. para decir que es inflamación, más de 3. Bien. No tenemos acá la foto de la superficie, pero lo que tenemos que ver siempre es que la vesícula biliar tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. La serosa, ¿cómo tiene que ser para que sea normal? Esto ya lo habíamos mencionado antes en la clase. Brillante. Muy bien. ¿Qué más? Lisa. Bien. Y una más. Transparente. Y transparente, exactamente. Lo que yo puedo observar es que a veces la serosa puede estar opaca. La otra vez habíamos dicho, no la clase pasada, pero nosotros en la ayudantía una vez dijimos que la serosa estaba mate y nos corrigió el profe y nos dijo que no podíamos decir que era mate, sino que teníamos que decir que era opaca. Entonces, o es lisa, brillante y transparente, o es lo contrario a brillante, sería opaco. Así que ya vemos bastantes características, vemos que el interior ya no es como habíamos dicho antes, ya no es esa mesa de billar, está alterada en toda su superficie. En la superficie externa, que es la que no podemos ver, yo les digo que era una serosa opaca y que acá tenemos otra vesícula, esta es otra vesícula, que está con una coloración, o sea, su mucosa está un poco más rosada que a comparación de la otra, pero igualmente vemos que las paredes siguen estando engrosadas. Entonces, ¿qué puede haber pasado acá para que resulte en estos cambios morfológicos que encontramos? ¿Qué podría haber pasado? Si estamos en el TP de inflamación, ¿cómo se llama la inflamación de la vesícula? Una colecistitis. Muy bien. Las colecistitis, ya lo vamos a ver bien cuando veamos hígado y vías biliares, vamos a ver bien específicamente las cosas que pasan en cada patología. Pero las colecistitis pueden ser agudas o pueden ser crónicas.
Otra cosa que es muy importante es que en la superficie todo está recubierto por serosa en la vesícula, pero hay una parte que no tiene serosa, y esa es la fosita cística. La fosita cística es la que apoya sobre el hígado y en esa partecita es donde no hay serosa. Eso es un dato muy importante. Entonces, lo que pasó es que estas vesículas son patológicas, hay procesos inflamatorios que las fueron alterando. En el contenido ya, en este caso, no lo podemos ver porque están abiertas, pero normalmente si nosotros abriéramos una vesícula por primera vez, si fuéramos patólogos y abriéramos la vesícula, saldría todo el contenido, tiene un contenido, ¿no? Ese contenido a veces también pueden ser cálculos, pueden ser litos, que ya después más adelante vamos a ver qué tipos de litos existen, pero digamos que hay situaciones que contribuyen a que haya inflamación. La inflamación aguda de la vesícula, por lo general cuando la colecistitis es aguda, se hace un tratamiento médico, se trata de no sacar la vesícula, se le dice al paciente que haga dieta, que tome algunas medidas de precaución, que tome alguna medicación como para bajar la inflamación durante un tiempo y después se vuelve a evaluar si se saca o no la vesícula. Estas vesículas que nosotros vemos en imágenes son vesículas que ya llevan mucho tiempo de inflamación. En realidad, son colecistitis crónicas. Son crónicas porque vemos que los cambios que han generado sobre la vesícula biliar ya impactan incluso sobre su espesor. O sea, hay cambios repetidos, hay procesos inflamatorios que resuelven con fibrosis, se vuelve a inflamar, se vuelve a fibrosar y toda esa fibrosis va generando un aumento del espesor de la pared. Esa es básicamente la explicación de por qué la superficie, la pared está engrosada. Eso siempre los patólogos lo tienen que informar, el espesor de la pared y cómo está la serosa. O sea que ellos hacen básicamente lo que nosotros estamos haciendo ahora, describiéndolo. Bueno, hay un poco más, vieron que tiene distintos cortes, a veces vamos a ver que está como tijereteado al medio, que no entendemos por qué las cortan así. Bueno, ellos tienen sus métodos, ¿no? Para cada órgano ellos saben cómo taquear. ¿Y por qué es útil eso? Porque ellos quieren estudiar distintas partes del órgano. Histológicamente, lo que vamos a ver en la colecistitis aguda, lo que vamos a ver es infiltrado inflamatorio. Siempre que hablemos de inflamación aguda, vamos a tener que pensar, va a haber exudado, seguramente, va a haber edema, y va a haber infiltrado polimorfo nuclear. Como que esas son las cosas que yo voy a ir a buscar específicamente a la histología, ¿no? Lo que vemos acá es parte del epitelio biliar. Este es un preparado que está muy hemorrágico. Desconozco el origen real de la hemorragia, pero lo importante acá para que les quede a ustedes es que todo este infiltrado que ven acá, esto es epitelio biliar, ¿no? Y todo lo que ven acá es un infiltrado inflamatorio agudo, son polimorfos nucleares, y además hay grandes áreas de edema que vieron que se ve un poco más rosita, eosinófilo, y áreas de hemorragia, que eso también a veces puede venir acompañado del mismo proceso inflamatorio. A veces hay hemorragias justamente porque generan daño del epitelio. Al dañarse el epitelio, hay mayor reclutamiento de vasos y, por lo tanto, puede haber mayor hemorragia visible. Y acá tenemos una colecistitis crónica, como para ya adentrarnos un poco en lo que es lo crónico, que esta sería como las vesículas que estábamos viendo antes. Que ya lo que vemos es, acá vemos arriba el epitelio biliar, y lo que vemos, si pudiéramos hacer un poco más de aumento, son todo lo que es estos puntitos violetas que se ven, que son muy tenues, pero que se logran ver en toda la superficie, son linfocitos
infiltrado inflamatorio de tipo linfocítico y algunas invaginaciones que se hacen en el epitelio, pero que se llaman senos de Rokitansky-Aschoff. Y no, ya lo vamos a ver más adelante, no importa. Pero ven acá una gran cantidad también de linfocitos. Son folículos linfoides terciarios. Folículos linfoides podemos encontrar, estos también son hallazgos normales. Pero acá básicamente lo importante era mencionar la inflamación crónica. Que en este caso es una inflamación crónica que está reagudizada. Es decir, durante muchas colecistitis agudas, como dijo Cele, ese proceso se fibrosó, se cambió morfológicamente y como el estímulo seguía estando, seguían habiendo inflamaciones agudas a repetición. Por ahí algo que no te quería parar en la charla, sí. En la parte de colesterolosis, lo pueden encontrar también como vesícula en fresa. Y si lo preguntan en el parcial, les pueden preguntar como vesícula en fresa o aframbuesada. Porque cuando uno ve ese puntillado, te hace recordar justamente a la piel de la frutilla. Cierto. Bien. Bueno, y por último, tenemos estas piecitas, que son estas de acá arriba, que están en fila. ¿A qué puede corresponder? ¿Eso no era intestino? Claro, muy bien. Sí, es una parte. O sea que apéndice. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, estamos viendo distintos apéndices. Digo distintos porque vemos que no son todos iguales, ¿no? ¿Qué cambia entre uno y otro? La coloración. Uh-huh. Y el tamaño más o menos, la forma. Bien, perfecto. Eso es lo que nosotros podemos ver a grandes rasgos, como así a primera vista, lo que primero vemos es que están esas diferencias, tanto en el color como en el tamaño. Algunas parecieran un poco más dilatadas que otras. Entonces, el tamaño del apéndice puede variar en cada persona, pero por lo general va de 5 a 16 centímetros. Y esto que ven acá amarillito, eso es el meso, siempre está debido al meso, el apéndice. Y lo que nosotros tenemos que ver es la longitud del apéndice, ver cómo está la serosa, siempre la serosa, ver eso y ver el diámetro. Son esas tres cosas las que tenemos que ver. Y acá tenemos distintos, si bien tenemos el mismo órgano, tenemos distinto grado de compromiso en cada una de ellas. Entonces, hay un proceso inflamatorio que conocemos como apendicitis que puede generar cambios morfológicos en la vesícula. En el apéndice. Este es un apéndice normal que ven que es un poquito más chico, que tiene una serosa lisa, brillante y transparente. ¿Transparente por qué? Porque puedo ver los vasos a través de ella. Pero si yo veo muchos vasos a través de esa serosa, seguramente tenga que pensar que hay un proceso que hizo que aumente la hemorragia o la congestión. Entonces ahí llamamos que a ese apéndice le llamamos una apendicitis congestiva. Luego, lo que puede pasar es que esa inflamación continúe, que esa inflamación a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas en realidad, lo que va haciendo es generar lo que conocemos como el exudado. Ese exudado después termina siendo un exudado purulento, que lo que puede hacer es generar el pus que va a estar ubicado a nivel interno, o sea, al interior del apéndice, y cuando tengo pus adentro del apéndice, eso hace que esa serosa, o sea, la mucosa del apéndice se empiece a estirar, se empiece a dilatar. Igual, recuerden que las causas por las que sucede una apendicitis, la inflamación justamente del apéndice, son dos grandes causas. La primera, que se suele dar más en adultos, es por un fecalito,
es decir, por un cálculo de materia fecal, que impacta en lo que es el cuello, por así decirlo, del apéndice y genera obstrucción. Y al generar obstrucción genera justamente la dilatación del apéndice. Y toda la dilatación y la éstasis del contenido que tiene el apéndice empieza a generar la inflamación. Y la otra causa que se da más frecuente en niños es por una hiperplasia de los folículos linfoides, que genera lo mismo, se genera como una sobreelevación que también termina obstruyendo lo que es el cuello o el esfínter, que está justamente ahí cerca, y sucede lo mismo, eso genera presión, dilatación, y va a terminar justamente en la inflamación. Ahora, para nosotros hablar de inflamación aguda, ¿hasta dónde tiene que aparecer justamente esta inflamación? O sea, no sé si lo vieron en la clase, pero nosotros tenemos que ver justamente todo esto que dijimos, los componentes de la inflamación, tienen que llegar hasta cierta capa, porque es normal que nosotros encontremos, por ejemplo, polimorfonucleares en la mucosa del apéndice. Bien. Y por último, antes de que se nos corte la llamada, estas que ven que tienen una coloración, ya no es una cerosa lisa, brillante y transparente, sino que es una cerosa directamente negruzca, y vemos que el órgano está ampliamente dilatado, se corresponde con una apendicitis gangrenosa. La apendicitis, saber que es un dolor que se presenta, digamos que es un dolor que aparece a nivel del epigastrio, que es la boca del estómago, y después se va hacia la fosa ilíaca derecha, y esto ocurre en un día. Ya en 24 horas podemos tener esta presentación y es de resolución quirúrgica. Hay que sacar el apéndice. Acá les había dejado unas fotitos, pero en realidad eran solamente ilustrativas. Este es un preparado que tenemos nosotros de la microscopía, donde después se toma en el final. Esta es un apéndice normal y me faltaba la parte patológica, que acá encontré una en imágenes, y bueno, es básicamente lo mismo. Vemos el infiltrado polimorfonuclear que atraviesa todas las capas, así que seguramente esta ya haya sido una apendicitis gangrenosa. Entonces, saber que la apendicitis puede tener distintos grados, distintos tipos de evolución, esto es de acuerdo a las horas, que inicia siendo solamente un apéndice congestivo y que a lo largo de las horas se va tornando en purulento y luego en gangrenoso, lo cual tiene peor pronóstico porque puede terminar haciendo en el paciente una peritonitis. Y igualmente, siempre hay que sacarlo, cuando este cuadro clínico se presenta, siempre hay que sacar el apéndice. Por ahí hay personas que tienen más factores de riesgo para presentar apendicitis, por ejemplo, los pacientes diabéticos, de hacer una apendicitis gangrenosa, que es esta que ven en fotos, la última. Así que bueno, no sé bien qué va a pasar con la clase de la semana que viene, seguramente no se va a dar. Igualmente, si todo lo que yo me llegue a enterar lo vamos a publicar, y si es algo de la comisión, yo les mando un mensaje al grupo de la comisión. ¿Alguna duda? Sere, ¿nos podrías pasar un parcialito así como nos pasaste de la primera clase? Mira, somos 3 ayudantes y estamos tratando de hacer lo más posible. Lo que pasa es que estamos todos los días haciendo cosas y estamos todo el día en el hospital, yendo y viniendo, así que si llegamos a hacer un parcialito se los mandamos, pero por ahí estamos cortos de tiempo. Quizás este fin de capaz tengamos un poco de tiempo en hacer algo, pero... Igual seguramente preparcial siempre les mandamos parcialitos o depende de la cantidad que seamos y el tiempo, por ahí hacemos tutorías o les pasamos los power de las tutorías del año pasado, como para que puedan ir repasando. Sí, sí. Así que yo por lo menos que por ahí tengo un poquito más de tiempo estos días, hasta el martes voy a tratar de fijarme. Sí. Y si armamos algo, se los mandamos enseguida. Sí, está bien, gracias. Lo que pasa es que nos ayudó mucho para autoevaluarnos. Ah, sí, me imagino. Encima a veces las preguntas son media finas y justamente de eso a veces, los parciales a veces son finos en algunas cosas, lamentablemente. Bueno, nos vemos pronto, no sé cuándo, pero nos vemos. Gracias. Gracias, chicas. Chao.